Hace unos años decidí mantener nuestro mundo a salvo de ciertos objetos malditos que he recolectado en mis investigaciones. Para contenerlos compré la caja fuerte central de un barco hundido en 1927, el SS Princesa Mafalda. Un enorme artículo que se mantuvo intacto más de 50 años en el fondo del océano. Pero ni siquiera el acero duro de la caja fuerte ni la fuente con agua bendita que gotea sobre ella las 24 horas pueden protegernos del todo del objeto número 1 de esta lista. El objeto número 3 es el payaso de trapo de los hermanitos Noriega. La historia de este objeto se remonta a enero de 1989. Don Noriega vivía con sus 2 hijos en una humilde casa. Luego de visitar a su difunta esposa en el cementerio, el hombre pasó junto a la tumba de una niña anónima, donde los pobladores dejaban juguetes y pedían deseos. Don Noriega, motivado por la cercanía de los cumpleaños de sus hijos y acechado por la extrema pobreza, decidió tomar uno del sepulcro. Tal vez su conciencia no le permitió elegir el más nuevo ni el más bonito. Simplemente agarró un payaso de trapo modesto, pero de vivos colores y enorme sonrisa. Los niños estaban felices por el regalo recibido. Sin embargo, cada vez que el padre miraba el juguete, un escalofrío le recorría el cuerpo. El rechazo hacia el payaso fue creciendo en intensidad hasta el punto en que una mañana vio que el hijo más pequeño estaba jugando con el muñeco y el hombre perdió los estribos, ordenándolo que lo tirara. Como el chiquillo se negó, el padre agarró una escoba y le pegó con tanta violencia que casi le fractura la cadera al muchacho. Los vecinos que acudieron al rescate de los niños dijeron que don Noriega estaba incontenible. Insultaba a todos y a Dios en particular. Lo ataron a una cama y llamaron al sacerdote, que vino junto con un diácono. El hombre amarrado se pasó los siguientes 25 minutos relatando los horrores que el viejo religioso había hecho cuando estuvo en la guerra. Así que el sacerdote concluyó que estaba poseído y se fue del lugar, dejando solo al diácono con el endiablado y los pequeños. Al anochecer, ninguno de los vecinos quiso quedarse cerca de la casa. Mientras don Noriega continuaba atado y hablando en lenguas, los niños se refugiaron en el pasillo, donde improvisaron una pequeña cama para intentar descansar, porque al más chico le costaba pararse por el golpe recibido. En las sombras vieron que algo se acercaba hasta ellos caminando de forma veloz. Pensaron que era un gato de la familia, pero pegaron un alarido al divisar en la penumbra que el payaso de trapo venía directo hacia donde estaban. El muñeco, abriendo su boca enorme y siniestra, les propuso: juguemos a cortar a papá mientras está atado. La autorización para el exorcismo nunca llegó del obispado y don Noriega tuvo una muerte terrible. El demonio del payaso infectó rápidamente al diácono, que encontró en la casa una vieja escopeta y 2 cajas de cartuchos con los que terminó asesinando a los niños y a otros 7 desdichados vecinos en lo que se conoció como la masacre de Piedra Blanca. Durante muchos años no se supo nada del objeto maldito. Se cree que una periodista de los Estados Unidos que cubrió el caso se lo llevó para hacerse de un dinero al subastarlo en oscuros círculos donde coleccionistas privados pagan pequeñas fortunas por juguetes poseídos. Lo cierto es que un joven atleta llamado Nick Garrard lo encontró tirado en una avenida en Jacksonville en el 2019 y se lo llevó a su departamento como juguete para Cassius, su perro labrador. Pero al animal
todavía cachorro, pareció no gustarle demasiado. Se mostraba nervioso y asustado cuando Nick le arrojaba el payaso para que el perro lo atrapara en el aire. Una semana después, el joven me envió un correo electrónico pidiéndome ayuda. Les comparto una parte del mail que me escribió. Documentalista, entiendo que usted puede ayudarme. Ayer ingresé a mi departamento y escuché los aullidos desesperados de Cassius. Corrí y lo encontré dentro del horno de la cocina quemándose vivo. Ese payaso maldito estaba sentado frente al vidrio mirando cómo se cocinaba mi perro con una sonrisa diabólica. Le pedí que me mandara fotografías del muñeco y, al verlas, le recomendé que hablara con un sacerdote, pastor o rabino de confianza para que inmediatamente se lo llevaran de su propiedad a un lugar sagrado. Nick me pasó al día siguiente el teléfono del padre Rogelio Nuncio, un anciano que guardó el objeto maldito en su parroquia. Aceptó amablemente hablar conmigo, pero pese a mis ruegos, no entendió razones. Recuerdo que me dijo: David, no se preocupe por nada. Soy un sacerdote con mucha experiencia. He manejado estas cosas antes. Le contesté: Padre Rogelio, entienda, por favor. Estoy convencido de que el muñeco es el famoso payaso de trapo de los hermanitos Noriega. No se trata de un demonio que habita un juguete para llegar a poseer a una persona. Aquí estamos hablando de dos infernales que actúan juntos, coordinados para hacer sufrir, debilitar y corromper al desdichado dueño del muñeco. Uno de ellos siempre se queda en el payaso y el otro va arruinando a la persona hasta que la vuelve loca. El sacerdote respondió: Mire, si los rituales no funcionan, seré el primero que lo pondré en una caja para enviárselo. Mientras tanto, tenga fe en Dios y en mi bendita paciencia para gente como usted. Pese a haber colgado el teléfono de mala manera, al mes, el padre Rogelio Nuncio me envió el payaso. Lo había envuelto en un saco de tela blanco, con más de 10 hostias dentro, 2 rosarios y una carta que decía: Pensé que el ritual había funcionado, pero me encontré bautizando a un hermoso bebé la semana pasada, y por alguna razón empecé a pensar que sería buena idea meterle la cabeza bajo el agua y dejarlo ahí hasta ahogarlo. Así que a partir de ahora el payaso de trapo es tu problema, David. Que nuestro Señor te acompañe y proteja tu alma. Cuando metí el muñeco dentro de la caja fuerte, vi cómo el maldito giró su cabeza mientras cerraba la gran puerta de metal sólido. Sus ojos brillaron en rojo al reflejarse en el objeto número 2. Número 2. El espejo de Isabel Mitra, la mataniños. El padre Lauren, mi amigo y colaborador, me lo trajo en el 2018 directamente del garage de una adolescente que lo robó de la mansión de los Mitra, una familia vinculada a la suya en una historia siniestra. Los Mitra se han entregado al diablo generación tras generación. Se sabe que en 1934 Isabel tenía 16 o 17 años y un hijo bebé que iba a sufrir una muerte horrible, a menos que la joven aceptara su destino como bruja. Se le pidió que hiciera el mismo ritual que habían realizado sus antepasados: atar un moño negro en una vela blanca y encenderla frente al espejo preguntando: «Amo, ¿cuál es la ofrenda que me pides?». La respuesta aparecería en el vidrio. En el caso de Isabel decía: «Crucifica a 3 niños menores de 6 años y que el pueblo lo vea». La joven aceptó y esa misma noche, mientras una gran tormenta cubría el cielo de rayos,
Raptó a 3 chicos del pueblo que miraban la lluvia por la ventana y los arrastró hasta la mansión para clavarlos en las columnas de la galería. Esa misma noche, los habitantes del pueblo la quemaron en una hoguera. Pocos años atrás, la nieta de Isabel, Sara Mitra, realizó el mismo ritual y para cumplir la ofrenda que pedía el diablo, invitó a sus compañeros de colegio a la mansión y le prendió fuego sin darles ninguna posibilidad de escapar. La cuestión es que el espejo sobrevivió al incendio sin daños y se convirtió en un objeto de culto para adolescentes fascinados con la brujería. Laura Mileno, de 14 años, fue un poco más allá y, entrando a la propiedad durante la noche, se lo robó. Cuando se cansó de hacer el ritual sin obtener respuesta del endiablado, lo abandonó en el garage de su casa. Sin embargo, después de cada noche de tormenta, un niño de su ciudad desaparecía. Entonces comenzó a sospechar que el espejo podría estar involucrado. Esperó pacientemente hasta el siguiente temporal nocturno. Se sentó en una silla cerca del objeto maldito, y cuando el primer rayo iluminó el cielo, la vio. Isabel Mitra salió del reflejo con el pelo largo y tan negro como su capa. Los pies estaban descalzos. Cuando vio que el segundo rayo golpeó, la bruja ya estaba corriendo hacia la calle. Laura tembló aterrada, pero lo que iba a venir era peor. Con sus propios ojos vio cómo Isabel Mitra volvió a entrar al espejo coincidiendo con el estruendo y la luz de cada descarga de la tormenta, pero no se metió sola. Llevaba un niño de no más de 5 años con ella. Los gritos de espanto del pequeño al ser arrastrado al objeto maldito aún retumban en su cabeza. Para investigarlo, estudiar su naturaleza a fondo, le pedí a Gina, una medium amiga, que colaborara conmigo. Lo sacamos de la caja fuerte una noche sin pronóstico de lluvia, por obvias razones. Conocía un conjuro para hacer visibles los entes con impronta maligna. Se lo enseñé a Gina, que amplió con sus poderes el efecto del mismo y... ahí la vimos. Isabel Mitra apareció en el reflejo. Los niños crucificados se distinguían como sombras detrás de ella. Los ojos de la joven bruja y los míos se encuentran. La veo soltándose el pelo y sonriéndome. Pero la boca se convierte en una mueca infernal y con voz espectral me pregunta: ¿sabes si habrá tormenta esta noche? Y finalmente, el objeto número 1 de mi caja fuerte, el más peligroso de todos. El Cristo deforme de la iglesia de los Navarro. Es una estatua de unos 90 centímetros hecha en fino mármol. Debí hacerme cargo de su custodia el año pasado cuando viajé hasta el sur del continente para investigar un suceso de lo más aterrador. Se lo conoce como psicosis colectiva. Comenzó con una simple canción similar a las que se cantan en misa los domingos, solo que en vez de estar dirigida a Dios, decía: somos tu pueblo que espera cantando y cantando tu venida, Señor, aquel que llora en los pastos altos. La historia se origina en el año 1875. Don Jacinto Navarro, un hombre de dinero, se había casado con una bella mujer llamada Bárbara y tuvieron un hijo que al cumplir los 20 años vio a su madre enfermar y morir. Tanto amor le tenía don Jacinto a su difunta esposa que comenzó a construir una imponente iglesia en su honor, prometiendo a su hijo que llevaría el nombre de Santa Bárbara. El problema comenzó cuando Jacinto se casó nuevamente. Cerca del fin del siglo,
con una mujer viuda llamada Rita. El hijo de don Navarro odiaba a su nueva madrastra. Tanto es así que en el año 1900 la iglesia estaba culminada y lista para la primera misa en un evento donde fueron invitados los 200 habitantes. El obispo, el gobernador y los demás jefes de las ciudades vecinas. Pero Rita había usado su poder sobre Jacinto para que olvidara la promesa de dedicar a su primera esposa el templo. Ahora, en lugar de llamarse Iglesia de Santa Bárbara, sería inaugurada en honor a Santa Rita. El hijo de don Navarro, viendo que el padre había cedido en favor de su mujer, sintió que debía vengarse de lo que consideraba él mismo una ofensa a la memoria de su madre, y lo hizo de la manera más atroz. Sabía el joven que su madrastra guardaba un secreto enorme, solo conocido por pocos. Era el hecho de que Rita tenía un hijo de su anterior marido que estaba internado en un convento por graves deformaciones y tal retraso mental que ni siquiera había aprendido a expresarse, mas no sea por una serie de lamentos similares a los de un llanto. Por otro lado, Jacinto había recibido hacía unas semanas una estatua de Jesús finalmente esculpida por un artista italiano para poner sobre el altar. Entonces, el joven, impulsado por el odio, fingió reconciliarse con Rita y pidió ser él mismo quien descubriera la imagen del Cristo el día de la misa inaugural, para que los presentes admirasen la obra. Su padre aceptó de buen agrado, pero lo que no sabía es que su hijo había ordenado a otro escultor hacerle modificaciones a la estatua, y eso no era lo peor. Con la presencia del obispo, el gobernador y todo el pueblo, comenzó la misa inaugural. Jacinto en primera fila recibía las felicitaciones de todos por la magnífica obra. Rita se mostraba orgullosa. Pero las puertas de la iglesia se abrieron y, escoltado por un enfermero, ingresó el deforme. Su madre casi se desmaya de la vergüenza. Algunos niños lloraron al ver su cara. Tenía los ojos enormes, ubicados a la misma altura que la boca, y medía casi 2 metros de alto. Para colmo de males, al ver a Rita, extendió sus manos y quiso decirle mamá, pero solo se escuchaba un tremendo lamento que aterrorizaba a todos los presentes. El obispo, con oficio, intervino para salvar la situación y ordenó que sentaran al gigante deformado bien al fondo. Entonces el hijo de don Navarro, para culminar su venganza, tomó la palabra y dijo: «Espere, su excelencia, todavía falta lo mejor. Déjeme descubrir la imagen del Cristo para que admiremos su belleza». Parándose delante de la multitud, retiró el manto que cubría la estatua y estalló el escándalo. La imagen tenía tallada la cara del hijo deforme de Rita. En ese mismo momento, un temblor sacudió los cimientos de la iglesia y rajó las paredes a la mitad. Los aterrados invitados huyeron a los jardines y solo tardaron unos segundos en culpar de tamaña herejía al pobre deforme, que tuvo que huir a los pastos altos para intentar esconderse de los bastonazos violentos de los hombres. Por un momento, pensaron que le habían perdido el rastro, pero el llanto del desgraciado se escuchó entre la hierba y lo encontraron. Ahí mismo lo mataron a golpes en el nombre de Dios. La iglesia de los Navarros se declaró maldita y nadie volvió a poner un pie ahí.
Pero un tiempo después, algunos niños comenzaron a cantar la canción que les mencioné al principio de este tercer objeto. Y cada vez fueron más y más, hasta que, en abril de 1920, todo el pueblo empezó a entonar la canción al unísono, reunidos frente a la iglesia quebrada, y lo hicieron por 6 días. Un viajero reportó el episodio. Dijo que al llegar vio que algunas casas estaban incendiadas porque la gente había abandonado las mismas mientras cocinaban. Había bebés en sus cunas muertos por hambre y sed, porque nadie los atendía. Y frente a la iglesia solo quedaban 60 vecinos vivos que seguían cantando. Los cadáveres del resto yacían sobre la vegetación. El Cristo deforme de la iglesia de los Navarro permaneció desaparecido hasta el 2020, cuando el pueblo vecino lo recuperó de una casa derrumbada por el tiempo y el abandono general. Debí viajar allí el año pasado para investigar la psicosis colectiva que volvió a surgir. La misma canción. Primero unos pocos y luego cada vez más y más pobladores cantando lo mismo sin poder detenerse. Todo era un caos. Imaginen la preocupación de los familiares que vivían en otras ciudades cuando llamaban por teléfono y sus seres queridos interrumpían la conversación para comenzar a cantar mientras caminaban en dirección al Cristo deforme. Los especialistas en salud mental estaban desbordados, sin entender nada de lo que pasaba. Para hacer la escena aún más aterradora, los pobladores solo paraban de cantar cuando se escuchaba un llanto desgarrador y espectral que provenía precisamente de los pastos altos. Logramos, por medio de un ritual antiguo, poner fin a esta especie de posesión colectiva. Salvamos cerca de 650 personas de una muerte horrible. Sin embargo, 14 fallecieron. 9 de ellos eran niños pequeños. El Cristo deforme de la iglesia de los Navarro está impregnado de odio y dolor. Los peores demonios radican en él, atraídos por el sacrilegio. De todos los objetos que guardo es, sin dudas, el más peligroso. Verán, hace unos días hice traer medallas con relicarios de Santa Bárbara o Santa Rita para reforzar las medidas de seguridad de mi caja fuerte. ¿Quieren saber por qué? La semana pasada, 2 hombres que conversaban afuera de mi oficina comenzaron de repente a cantar. Yo había terminado mi jornada laboral y me disponía a retirarme a mi casa para la hora del almuerzo, cuando de pronto comencé a escuchar sus voces. La letra me sonaba familiar cuando recordé que se trataba de la misma letra que cantaron los habitantes de aquellas tierras. Inmediatamente saqué mi celular y comencé a grabarlos. Lo siguiente es el audio real que alcancé a grabar aquel día. Somos tu pueblo que esperará, cantando y cantando. Tu venida, Señor, antes que vengan vanas cosas. Somos tu pueblo que esperará, cantando y cantando. Tu venida, Señor, antes que vengan vanas cosas.